Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaán. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. Bienvenido. ¿Cuántas personas nos visitan hoy por primera vez? ¿Cuántas personas están visitándonos hoy? A- Aquí somos una iglesia rápida, ¿viste? ¿Cuántas personas enseguida aplaudieron? Pero vinieron. Le damos la bienvenida. Han venido a nuestra iglesia, que es su iglesia, una iglesia de restauración. ¿Cuántos saben que esta es una iglesia de restauración? Ese es el llamado que Dios nos ha dado, especialmente restauración. No que no abrecemos el evangelio, nosotros estamos seguros en el evangelio de Jesucristo y hoy es un día muy especial para nuestra fe y la esperanza que hemos puesto en nosotros. Esto es más que una religión, es más que haber venido a un día religioso, sino entender claramente el significado de este día, lo que este día significó, que inclusive nos permite hoy reunirnos. Tú sabes que el hecho de que nosotros estemos aquí hoy reunidos en este lugar se debe a la muerte y resurrección de Jesucristo. Que si eso no hubiera sucedido, nosotros no podríamos estar aquí. No podríamos estar. Y tiene que ser visto literalmente de esa manera. No hay salvación sin Jesucristo. No hay unidad sin Jesucristo. No hay comunidad sin Jesucristo. Si Jesucristo no está presente en nuestra vida y en nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es nuestro mensaje. No existe. Y hoy quiero hablarles un poquito de eso. Precisamente ese es el tema que voy a tocar hoy. Obviamente trayendo algunas luces dentro de qué fue lo que sucedió y por qué nosotros estamos tan seguros de nuestra salvación y qué fue lo que Dios, a lo que Jesús se ciñó para nosotros para poder ser abrazados en el plan salvístico de Dios para nuestra vida. Son datos muy importantes y muy significativos que hacen parte de nuestra fe. Pero vamos a orar primero. Yo necesito que Dios me ayude hoy en este día, mucho. Y lo digo con sinceridad porque yo creo que hoy es un día muy significativo, muy importante. Es recordar, como dice Pastor Tony, lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo creo que yo tengo hoy el privilegio, el honor de ser el que traiga hoy este mensaje. Y para mí eso es muy significativo, de mucho valor, de mucha importancia, porque vengo a hablarles acerca de mi rey, del que me salvó, del que cambió mi vida, el que me trasladó de las tinieblas a la luz admirable, el que hizo un milagro en mi corazón, el que hizo cosas que yo creía que jamás podrían suceder en mi corazón, pero que las hizo. No, no hablo de perfección, porque ni siquiera he alcanzado. Y una de las cosas por las cuales me quebranto es precisamente por aquí, porque yo no me siento digno. Pero Él así lo decidió. Y si Él lo decidió, yo estoy aquí para hacerlo. Eh, Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu obra perfecta, Señor, que tú realizaste en la cruz del Calvario. Y gracias por haberte levantado entre los muertos, por el poder de Dios, Señor mío. Te damos a ti la honra, la gloria, el honor, el poder y el dominio, Padre. Proclamamos que tú eres Rey, soberano, Dios con nosotros, Dios por nosotros, que tú vas delante de nuestro como poderoso gigante, que tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios nuestro,
Padre de gloria, Dios de todo poder, Señor mío. Exaltamos tu nombre, declaramos tu grandeza y tu poder, proclamamos el nombre admirable de tu Hijo Jesucristo, Padre, y el sello del Espíritu Santo, Padre, con el cual tú nos has sellado como tu propiedad, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Ok, iglesia, yo creo que una razón clara o dar una introducción, yo creo que la introducción ya está dada, ¿cierto? Nosotros vinimos hoy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a proclamar su grandeza y su poder. Cuando durante todas estas 2 semanas el pastor Damián y el pastor Junior han estado hablando acerca de un tema, una serie que se llama A la Mesa con Jesús. Y yo he querido traer este mismo mensaje o esta misma base, este mismo cimiento para poder traerles a ustedes qué fue lo que sucedió en esa mesa. Porque esa mesa es significativa, es muy importante. Es necesario que nosotros entendamos que en esa mesa se ejecutó todo nuestro plan. Qué importancia las mesas, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que se han perdido es la reunión en las mesas. Pero tú sabes que en las mesas es donde se debate muchas cosas. Es más, el curso de una nación se forja en una mesa. Y el curso de nuestra salvación se forjó en una mesa. En una mesa fue donde se dio todo lo que hoy estamos viviendo. Y es muy importante que nosotros lo entendamos, es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas, porque yo creo que una de las cosas por las cuales el pueblo perece es por falta de conocimiento y entendimiento del propósito de la voluntad de Dios, y que va mucho más allá de venir un domingo y escuchar una enseñanza o decirte que yo soy cristiano y aprenderme uno que otro versículo y recitarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos saben que es verdad? Sí, pero ¿de dónde sale eso? ¿Por qué se dice eso? O sea, nosotros tenemos que entender las cosas, nosotros tenemos que ser entendidos las cosas. Una de las oraciones de Pablo era: Señor, yo te pido que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Mira, Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben que Dios fue el que nos creó? Que todo lo que existe en nosotros fue creado por Dios, establecido por Dios. Que nos dio un corazón para sentir, ¿verdad? Para comunicarnos y relacionarnos con Él a través de las emociones. Nosotros somos seres emocionales. Y Dios los hizo con el propósito de relacionarnos emocionalmente con Él, a través de ellas. Pero también Dios nos dio la voluntad. ¿Cuántos saben eso? Pero dentro de la voluntad está la inteligencia en la mente del ser humano. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios conocemos a Dios en las emociones, pero no en la mente. Intelectualmente. Y nosotros necesitamos ser renovados. ¿En dónde? En vuestra mente. Para dejar de vivir la vana manera de pensar. Porque hay una vana manera de pensar. ¿Cuántos saben que hay una vana manera de pensar? ¿Dónde está esa vana manera de pensar? Claro, pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué caemos en nuestro propio entendimiento? ¿Tú sabes de dónde nace el discernimiento del ser humano? Del conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no puedes tener discernimiento. O sea, 1 más 1 es 2. ¿Está claro eso? Si la persona no lee la palabra de Dios, no se nutre de la palabra de Dios, entonces no puede tener discernimiento. Porque el discernimiento viene como por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque entonces vamos a poder decir, y eso era de lo que Dios le hablaba a, creo que era Pablo, Pedro, no recuerdo exactamente, que decía: cuando llegue el momento, yo les diré qué es lo que deben de decir. Cuando estén delante de los que los juzgan, entonces yo pondré palabras para que ustedes contesten. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento de ¿qué?
de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si no estamos alimentados con la palabra de Dios, Él no tiene de dónde coger. ¿Cómo vamos a defendernos si no tenemos la palabra de Dios que nos defiende? Entonces, el Espíritu de Dios busca dentro de nosotros la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Él es el verbo, el logos. ¿Ves la importancia de que nosotros como hijos de Dios, como llamados a ser seguidores de Cristo Jesús, estemos alimentándonos de la palabra de Dios? Por eso es que Dios, Él dice que Él busca adoradores que le adoren ¿en qué? Oh, pero ¿qué significa eso? En el Espíritu de Dios y en la verdad que es su palabra. ¿Ves? Él busca adoradores que les adoren en el Espíritu porque el Espíritu mora en mí, pero que también le adoren ¿en qué? En la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? En su palabra. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de Jesús, el judío. No el barranquillero, no el de Guanabacoa, no el de allá de Las Vegas, no el de Santo Domingo, no el de Huachupita allá en Santo Domingo, no el de Venezuela, no, el judío. El que se hizo carne como un judío y vivió como un judío, viviendo costumbres y tradiciones judías bajo la ley judía, bajo la ley de Moisés y los profetas. Eso es un poquito, cierto, es un poquito como que, a ver, me van a convertir ahora en judío. No, yo no soy judaizante, yo soy seguidor de Cristo. Pero tengo que entender una cosa, que Jesús se ciñó a la ley. Vamos a aprender hoy que Jesús vino al mundo a cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Pero bajo la ley. Porque Él tenía que cumplir la ley. Es más, Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla. Pero no la vino a abrogar. Y hay muchos que están hoy aquí, o posiblemente están en online, o posiblemente están en otra iglesia, pensando que ya la ley no les aplica. Sí te aplica. Es un poquito fuerte, pero si tuvo que aplicarla el Hijo de Dios, ¿quién dice que tú y yo no la tenemos que aplicar? Ok, vamos a ir a esa mesa. Gorda, ¿cómo es que prendo esto? Gracias. Mira, se copió de mí. ¿Tú te diste cuenta? Yo me levanté cuando vine a ver, ay, ¿y esta? Está bella, ¿verdad? Está bella. Dígame si no se ve mejor que yo. Mi hija también está igual, mi sobrina está, mejor dicho, esta gente. Ok. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo 12, al capítulo 12, al versículo 15 y 16. Yo creo que por ahí en algún momento, aquí está. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días. Muy importante que entendamos esto o comprendamos estos 7 días. Hay 7. ¿Quién sabe que el número 7 es el día de o es un número simbólico a la perfección? Ok, entonces él dice, 7 días comerás panes sin levaduras. Aquí está mi sobrina
y allá está Ariel. ¿Dónde está mi sobrina? ¿Dónde está Sarita? No la veo en algún lugar de aquí. Si se levanta la mano, yo la puedo. Ok. Bueno, allá está Arielito. Y está mi sobrina. Ariel, él hace panes. Que por cierto, él hace panes. Si alguien quiere conseguir buenos panes, puede preguntarle a Ariel. Y hace unos cakes fabulosos. Mi sobrina también sabe, cierto, hacer panes es un arte. Es una bendición. Pero para hacer panes, ¿qué se necesita para que ellos puedan cocerse? Una levadura. Para que ellas puedan, ¿qué? Crecer, ¿cierto? Y necesitan de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es para que él crezca? Ok, bueno, estamos hablando de que tú lo metes en la máquina, ¿cómo se llama? En el horno ese, y el horno ya tiene. Pero en los tiempos de Jesús no existía el horno ese. ¿Cierto? Era un proceso para que tú sabes. Pero tú sabes que esa leudación, se llamaría así, o esa masa madre, es originaria de Egipto. Y los israelíes fueron los que la adoptaron para poder, ¿cómo se llama? Leudar el pan, ¿cierto? Ok, eso es otro punto que es muy importante que nosotros aprendamos. Porque tiene mucho que ver con esto. Entonces dice que 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado ¿de dónde? De Israel. Las palabras de Dios son muchas veces fuertes, ¿verdad? Es más, son ofensivas. ¿Cuántos saben que el evangelio es ofensivo? Es que yo creo que el problema es que muchas veces nosotros hemos romantizado el evangelio y tememos decirle a la gente: estás en pecado, estás leudado y necesitas limpiar tu templo. Y tememos a eso, ¿no? Porque se nos van a ofender. Mejor vamos a amañarlo de tal manera. Ay, leudamos. Le pusimos leuda. Le pusimos que masa madre. Él dice aquí, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado ¿de dónde? Wow, lo que sucedió a partir de esto. Tú sabes que esta palabra que está aquí, que fue escrita 80 años después de que sucediera, en ese momento no existía la ley. O sea, Egipto estaba directamente escuchando una ley de parte de Dios sin haber estado escrita todavía. Esa ley de la que estamos hablando hoy fue escrita 80 años después de que sucediera el éxodo. Y son datos que son muy importantes que nosotros conozcamos. O sea, Dios les estaba diciendo de buena a primera aquí: mira, si ustedes no quieren ser cortados del Israel, ustedes no pueden comer nada leudado para no ser cortados. Pero eso es una de las partes. Dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Vea, qué tremendo, porque cuando Dios nos está haciendo una llamada, un llamado hacia Él, Él dice que nosotros nos centremos única y exclusivamente en Él, en aquello que nos está llamando. Si Dios te ha llamado a un tiempo de sanidad y restauración, es tiempo de que tú te centres en la sanidad y restauración. No es tiempo de que tú cambies de trabajo, ni que andes viendo para ver qué es lo que vas a hacer, ni para salir a resolver. ¿Es tiempo de qué? Porque ¿cuál es la prioridad de Dios en ese momento? Wow, pero queremos hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Y Dios le estaba diciendo aquí: óyeme, no es tiempo de otra cosa. Es tiempo de que saques lo leudado. Y esto me recuerda mucho a Saúl. Esto me recuerda mucho cuando Saúl no mató a las ovejas y dejó vivo al rey. Dejó lo leudado.
y lo trajo a Israel. Qué peligro cuando nosotros traemos las cosas del mundo que creemos que son buenas y las introducimos en nuestra, en la seguridad de nosotros, en nuestras convicciones. Leuda todo. Cuando todavía nosotros tenemos un pie en el reino de Dios y en el mundo, están introduciendo lo leudado. Y así no trabaja. Porque en el momento que leude un poquito, se leuda todo. Ese es el problema de la masa madre. Lo leuda todo, no algunas partes, sino todas. ¿Ves? Por eso es que Dios nos quiere como completamente todo, no algunas partes de nuestras vidas, sino completamente todos. Porque Él dice, a donde cojas alguna parte de la masa madre y la introduzca en tu vida, se te leudó todos los otros aspectos de tu vida. ¿Ves? Por eso es que cuando las personas llegan a Canaán y los trae, fue el adulterio o el hijo en la droga o en una cosa, en el camino tú te vas enterando que eso verdaderamente no era el problema. El problema no es el problema. ¿Ves? Tú comienzas a enterar, a darte cuenta que en tu corazón hay unas actitudes y comportamientos tan terribles que tú te tienes que poner a cuenta con Dios y lo demás, ay, baja el volumen. Pero cuando tú solamente te estás centrando en ello, quieres resolver lo otro. Y resulta que hay otras cosas que son más dañinas y más perjudiciales y que inclusive son las mismas que han ayudado y han contribuido a que lo demás se realice. Y cuando Dios te lleva a ese punto, ay, es cuando tú te das cuenta, ay, Señor, yo he sido más pecador que esa mujer en adulterio. ¿Qué fue lo que te llevó a escoger a esa persona? Como le preguntaron a Lili, pero ¿quién fue por qué? Si tú eras tan buena y tan perfecta, ¿por qué escogiste a un hombre así? A esas son las preguntas que muchas veces nos llevan a cuestionar nuestra vida y a decir, wow, es que el cabezón no es el culpable de mi vida. Es que por yo dejarme guiar por mi propio entendimiento y creyendo que era el salvador de él fue lo que me llevó a esto. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y como digo yo, ya el Chapulín se murió hace rato. Hace rato que el hombre no está por aquí. Mira, este mandamiento, como les dije ahorita, es recibido por Israel antes de que hubiera sido escrito la ley o la Torá. Estando aún en Egipto, lo que es como que iba a venir una plaga. Todos entendemos eso, ¿cierto? Entonces Dios está preparando al pueblo para que no vivan la plaga. ¿Cuántas cosas Dios te está hablando? ¿O cuántas cosas te está advirtiendo Dios que van a venir a tu vida y tú persistes en no sacar la masa madre? Dios estaba advirtiéndole, va a venir una plaga. ¿Para quiénes? ¿Va a venir para dónde? ¿Para quiénes va a venir? Para Egipto. ¿Cierto? Pero aunque va a venir para Egipto, si tú no te pones las pilas, también te va a tocar a ti. Tú sabes que hay cosas que le pertenecen a Egipto que no nos pertenecen a nosotros, pero por causa de la desobediencia también alcanzan nuestras vidas. Y vas a poder orar, vas a querer orar todo lo que quieras, pero no va a suceder nada porque no se trata de orar, se trata de obediencia. Y te vas a que las rodillas se te van a pelar y te van a salir ampollas y no va a suceder nada. Porque aquí era saca, ¿cómo le digo eso? La masa madre. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando. Saca la levadura, saca la levadura. Dice, eso es bien pentecostal. El pueblo tenía que sacrificar, aparte de eso, un cordero. Tenía que sacrificar un cordero. O sea, el cordero tenía que morir
no podían ser quebrantados sus huesos de la misma manera como Cristo no podía ser quebrantado sus huesos. Una alegoría de lo que Cristo iba a hacer. Y esa sangre, la cual significa la vida, pero también significaba la muerte. Tenía que ser pintada en los, ¿cómo se le llama eso? Los dinteles de las puertas, ¿cierto? Para que cuando el matador o el ángel de la muerte viniera, él viera la sangre y siguiera derecho, ¿cierto? Y no entrara a esa casa. Pero esa casa previamente tenía que haber sido limpia. No era que había un desorden ahí. Por eso es que ¿se recuerdan cuando Jesucristo llegó al templo y Él limpió la casa? Es por esto. Porque iba a venir, ¿qué? La muerte. Y Él tenía que limpiar el templo. Él tenía que sacar esa palabra que se me olvida, la levadura. La levadura que por tantos años habían utilizado los fariseos y saduceos, cambiando monedas de las personas que venían de los otros lados, porque para ir al templo, estamos hablando del templo que es en Jerusalén. Entonces, para tú poder entrar al templo de Jerusalén, para hacer los sacrificios y llevar las ofrendas, tú tenías que cambiar, o sea, los pesos colombianos por dólares. O lo que fuera, la moneda que fuera. ¿Cierto? Entonces tú ibas allá y llegabas donde el cambista y vamos a poner que estaba a 2,000 pesos el cambio. Y el hombre decía, no, a 2,500 porque casi no hay nada. Entonces la persona que iba dice, ya aquí el vivo vive del bobo y el bobo del papá y mamá. Entonces, claro, el hombre venía. ¿Tú te imaginas la persona llegando a Israel para entregarle a Dios sus primicias y encontrarse que lo estaban tumbando? Entonces cuando llegaban y le decían, bueno, y aquí está la plata, ahora ves y compra el corderito allá. Porque resulta que el cordero que tú tienes, yo creo que no está como muy bueno, mejor que te compres otro vivazo. Entonces, claro, el hombre tenía que ir entonces al otro y le decía, ¿cuánto el cordero? Y le veían así cara de extranjero. Uy, aquí es donde nos vamos a hacer hoy el domingo. $2,000. Pero ¿cómo $2,000? Y se formaba, tú sabes, el asunto ahí, hasta que el man tenía que comprar. No podía comprarlo. No podía hacer más nada. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer, ¿qué? Ofrecer el sacrificio. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo en el templo. ¿Y qué era eso? Levadura. Entonces habían vuelto la casa del Señor, la habían contaminado. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Él estaba cumpliendo Éxodo. Estaba limpiando la casa del Señor para ponerla limpia delante de Dios, para poder sentarse a la mesa. Entonces, podemos ver y darnos cuenta nosotros que Jesucristo no es que Él vino y, Él vino a amarnos. Él nos ama, pero Él vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Ceñido a qué? A la ley, al cumplimiento de la ley. Él no vino a hacer algo nuevo, no, estamos equivocados con eso. Él vino a ceñirse a la ley, a seguirla paso por paso, para entonces poder ser perfecto delante de Dios en el cumplimiento de ella. Porque ¿qué es lo que exige la ley? Perfección. O sea que tú y yo estamos fritos por eso. Porque ¿cuántos perfectos hay aquí? ¿Hay alguno perfecto? Entonces todos los que estamos aquí que somos imperfectos calificamos para la salvación. ¿Ves? Porque es que siendo perfectos no necesitaríamos de salvación. Pero siendo imperfectos, necesitamos de uno que nos salve a nosotros, porque por nuestra fuerza nunca podremos salvarnos a nosotros mismos.
Entonces, vamos a ir. Oh, y otro detalle muy importante. Ellos tenían que, ay señora, aquí me salió algo raro. Device added to your account. No, ¿verdad? Corta. If you don't recognize this device, ay, Padre de la gloria. ¿Qué le pongo? No, a mí me dice, setting o ok. ¿Qué hago? Ok. Ay. Bueno, no explotó. Otra de las cosas que debían de hacer eran comer hierbas amargas. Además del pan sin levadura, debían de comer hierbas amargas. Las hierbas amargas significaban precisamente eso. Significaba, no era fácil para el pueblo de Israel. Tú sabes, iba a venir ¿quién? El ángel de la muerte, ¿cierto? Iba a haber ¿qué? Muerte. O sea, el que no pintaba los dinteles de la puerta, morían. Entonces tú te imaginas, tú como cristiano, habiéndole llevado el evangelio a una persona tantas y tantas veces, y lo amas. Es real. Posiblemente entre los israelitas habían personas egipcias a los cuales ellos amaban. No se puede negar el hecho de que tú ames inclusive a personas que son inconversas. Dios nos llama a que nosotros amemos a todo el mundo, pero tu amor no es suficiente para salvarlos. Tú los puedes amar todo lo que quieran, pero si no aceptan a Jesucristo, no tienen salvación. No hay salvación. Y lo podrás adornar y lo podrás romantizar todo lo que quieras y podrás tratar. No te vistas que no vas. No se puede. Resulta que obviamente ahí había una mortandad. Y posiblemente entre los muertos habían personas a los que ellos amaban, con los que tenían relaciones. Y a veces nosotros pensamos que el evangelio no es confrontativo. El evangelio es confrontativo, muy confrontativo. Juan lo decía. Se lo decía a los fariseos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera que vendrá sobre ustedes? Por no escuchar, por no arrepentirse. Porque escucharon el mensaje y no se arrepintieron. ¿Cuántos están aquí que están escuchando el mensaje y todavía no se han arrepentido y han tomado una decisión por Jesús? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Y Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de su verdad. Y Dios ha llamado y ha proclamado el evangelio desde la fundación del mundo, lo está haciendo. Porque Cristo no vino y ni se estableció porque era un plan B. No, desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado Cristo para en estos tiempos o en los tiempos en los que Él murió se estableciera el plan de Dios sobre nuestras vidas. Entonces no podemos hacer como cuando los de Israel estaban en Egipto y salieron al desierto. Y muchos cayeron y fueron muertos. Murieron gran cantidad de ellos. ¿Pero por qué? Por la rebeldía que había en sus corazones. Por la incredulidad que había en sus corazones. Y todos quedaron dispersos en el suelo. Y no pudieron entrar a la tierra prometida, sino la generación después de ella. Y por eso es que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que ese testimonio de ellos debe de servirnos a nosotros para no hacer lo mismo que ellos hicieron en el desierto. Porque cuando Dios te saca de Egipto, Él te introduce en el desierto. Porque en el desierto es donde tú eres constituido. En el desierto es donde tú eres formado y eres forjado en el carácter de un hijo de Dios. Es la conversión. Y nosotros hemos sido llamados no solamente a ser salvos, sino a convertirnos. Tú sabes,
Eso es como cuando nosotros venimos a Estados Unidos. ¿Cuántos vinieron a vivir aquí? Yo pensaba que eran todos. O la gran mayoría. Yo creo que nada más los jovencitos son los que nacieron aquí. El otro día yo le decía a mi hijo, estaba diciendo, bebé, tú eres colombiano, eres de Santo Domingo y eres libanés, porque mi mamá es libanesa. Entonces tú llevas 3, pero tú de sangre de aquí no tienes nada. Ojos azules, nada más yo tengo los ojos azulados, uno al lado del otro. Es lo único de azul que tengo. Te amo, bebé. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede cuando yo vengo a esta tierra y juro ciudadanía? Ya yo soy ¿qué? Ciudadano. Pero después me toca convertirme. ¿Cómo me convierto? Cuando está el stop y paro. Parece sencillo, pero no es. Cuando vas a doblar a la derecha y pones el direccional. ¿Cuántos no lo hacen? Ay, Dios mío, yo no escucho, yo no veo eso. Esos son detalles pequeños, pero ¿sabes de qué hablan? De que aquí hay unas reglas por seguir. Si no las estás cumpliendo, no te has convertido. En el reino de Dios es así. Si tú entras en el reino de Dios y no estás bajo las reglas del reino de Dios, no te has convertido. Si hasta que tú no entiendas esto, no eres un convertido. Sencillo. Me hago entender. No la tengan conmigo, es la palabra de Dios, no soy yo. No me cojan rabia. No, yo sé que hay unos que se van a ofender. Pero, ¿qué voy a hacer? Los discípulos le dijeron a los fariseos, le dijeron, y a los que estaban en autoridad, bueno, ¿qué vamos a hacer? O le obedecemos a los hombres o le obedecemos a Dios. Y Dios me llamó en estos tiempos, o en el tiempo que me escogió, para hablar de su verdad. Yo soy un apasionado por la palabra de Dios, por la historia, por entender que ella es la que me lleva a la salvación. Como le decía Pablo a Timoteo, escudriña las escrituras porque ellas tienen el poder de llevarte a la salvación. Wow, pero entonces la escritura es la que me lleva a la salvación. Claro, porque te lleva al conocimiento de la verdad de Dios. Entonces el Espíritu de Dios que mora en ti, al buscar, tiene que buscar, es la palabra, y si no la encuentra, por eso es que muchas personas dicen, no es que yo no escucho la voz de Dios, pero es que no estás leyendo la escritura. Porque la primera autoridad que nosotros tenemos es la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Esa es nuestra única y suficiente autoridad para todo aquel que cree. Porque por ella es que nosotros podemos conocer el corazón de Dios, sus planes, todo lo que tiene, todo lo concerniente a nuestra salvación. Y todo eso se estaba dando en esa mesa. Dice Deuteronomio 16, 1 al 8. Oye, yo voy y yo no tengo ni cuarta parte de lo que yo iba a predicar. Dice, guarda el mes de Abib y haz el Pesaj. Los hebreos le llaman el Seder de Pesaj. Pesaj, Seder significa orden. O sea, el Pesaj es una orden. Lo que es la cena pascual es una orden de Dios dada a ¿quiénes? A los israelitas, a los judíos, que todavía hasta el día de hoy lo hacen idénticamente de la misma manera. Ya, esta semana la están haciendo. Por eso que ustedes lo ven, que no trabajan, limpian las casas, comen el pan sin levadura y comen las hierbas amargas, pero no comen el cordero. Eso es porque Cristo murió. No. Porque resulta que para poder ofrecer el Pesaj o el carnero, o el cordero, tiene que haber templo. Y como no existe templo, no pueden hacerlo. Es más, como no existe sacerdocio que ofrezca ese Pesaj, entonces no pueden hacerlo. Por eso es que ellos no lo pueden hacer. Por eso es que tú no lo puedes hacer, ¿ves? Tú no puedes matar un cordero aquí porque el cordero solamente se mata ¿en dónde? En Jerusalén
en el templo. Aquí no puedes hacerlo. Pero como nosotros somos de fe y hemos creído que Jesús es el Cordero de Dios, ya el Cordero fue ofrecido. Y nosotros tenemos salvación por medio de ello. Por eso es que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue el Cordero inmolado, que fue el Cordero ofrecido en sacrificio para salvarte a ti y a mí, entonces tú eres salvo. Y dice, porque en el mes de David te sacó Yahweh, tu Dios de Egipto. Mira el recordatorio. Dice, y de noche. No lo hizo de día. Y vamos a entender, si Dios me lo permite. Ay, Dios mío, yo no creo que ni voy a poder llegar hasta allá. Ay. Y sacrificarás por el pesaj de Yahweh tu Dios, de tus ovejas, de tu ganado vacuno, en el lugar que Yahweh haya escogido para hacer habitar allí su nombre. ¿Tú sabes que Dios hizo habitar su nombre en ti y en mí cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador? Por eso es que Él habla del nuevo templo, ¿ves? Nosotros, hazte así, yo soy el templo del Señor. Ahora, yo te pregunto una cosa, si tú eres el templo del Señor, ¿no estás llamado entonces a sacar de ti la levadura? Ay, Señor. Si yo soy el templo del Señor, yo soy llamado a sacar la levadura. Y la levadura muchas veces ni siquiera es lo que nosotros le llamamos pecado. Muchas veces son actitudes. Muchas veces son aquellas estrategias humanas. No le metas eso a los taxes, porque si no tienes que pagar un poquito más. Bueno, eso, tú sabes, estamos en la vuelta. Y entonces, y escucho muchas veces que gente dice, no, es que Dios me entiende. No, Dios no te entiende, Dios te conoce. Y Él está esperando de ti otra cosa completamente diferente. No es que estoy en un proceso para ver si perdono. No hay proceso para perdonar. Olvídate de eso. Yo te digo una cosa, Dios no está metiéndote en un proceso para que tú entiendas que tienes que perdonar. Dios te dice, perdona y se acabó. Es cuestión de obedecer, no es cuestión de estar en proceso. Oye, yo estoy aburrido de escucharle a la gente decir que yo estoy en un proceso. Brother, ya tú no estás en ningún proceso. Tú obedeces o no obedeces, se acabó el asunto. No hay más nada. Es porque queremos romantizar el evangelio y ponerle como que, ay, es que él me entiende y me quiere así. No. I'm sorry. Eso no es así. Y no me miren mal, mírenme con misericordia y amor. Perdónenme, es más, si me van a sentar, consíganme una reclinomati y ahí me sientan para que me dejen cómodo. Dice, 7 días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Ay, Señor, Dios nos está llamando a recordar lo que éramos, de dónde nos sacó, porque eso de donde nos sacó nos estaba hiriendo nuestra vida. Y nosotros tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios te sacó? Este tiempo es para que nosotros también recordemos de dónde Dios nos sacó. Para que no hagamos de este día como un día religioso. Que yo vengo y después me desaparezco y no vuelvo más nunca. Porque la iglesia no es una idea del hombre. La iglesia es una idea del Señor. Es un plan de Dios. Tiene un propósito eterno. No es un lugar a donde yo voy el domingo, el día de la Santa Cena, me persignan y me voy. ¿De dónde salió eso? Eso es Roma. Eso fue Roma, la que introdujo todas esas cosas. Pero la Biblia no habla de eso, en ninguna parte. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Yo el otro día estaba compartiendo con Pastor Junior, cuando
Jesús iba con los discípulos a Emaús, o cuando ellos iban a Emaús, Él se les apareció en el camino, ¿cierto? ¿Cuántos se les apareció Dios en el camino? Y resulta que ellos iba caminando y Él se les acercó y dijo, ¿de qué cosas habláis entre vosotros? Reina Valera. Se salió la Reina Valera enseguida. Dice, y ellos empezaron, no, tú no oíste no dijeron, no, tú no oíste del chisme, no, tú no oíste de lo que sucedió con el profeta Jesús, que hacía tantos milagros y tantas maravillas, y murió, y estamos esperando que Él vuelva a resucitar, y estaba hablando. Entonces, mientras ellos iban por el camino, Él trató como de irse por un lado, ¿cierto? Pero ellos le dijeron, no, pero ven con nosotros. Y Él vino como que queriendo, pero no sí queriendo. Y resulta que entró con ellos allá, es cierto. Y resulta de que cuando estaban comiendo, se sentaron a comer y estaban hablando acerca de ¿qué? Estaban hablando acerca de los profetas y la ley. Profetas y la ley. Ellos estaban hablando acerca de ello. Y resulta de que en un momento, después de que partieron el pan, Jesús desapareció y ellos dijeron, wow, sus ojos fueron abiertos. ¿Y cuál fue una de las señales para que ellos pudieran determinar que Dios estaba en medio de ellos y Jesús era? Ellos dijeron, por eso era que nos ardía el corazón cuando Él abría las Escrituras. ¿Te arde el corazón cuando abres las Escrituras? Tú sabes que esa es una de las señales del Espíritu morando en ti, que cuando tú lees las Escrituras te arde el corazón. A mí el corazón mío me arde cuando yo abro esas Escrituras, porque yo entiendo que ahí está la vida. Yo he entendido que ahí está la vida y que ahí están mis promesas, que ahí está el pacto de Dios. Tiene que arder el corazón. Ahora bien, llegó el momento de Jesús. Llegó y dijo, es necesario que preparemos la cena. No voy a tocar ahora muchos versículos que están aquí, me voy directamente, porque si no aquí, olvídate, de aquí salimos a las 3 de la tarde. Resulta que entró Jesús y dijo a los discípulos, mira, yo tengo que preparar la cena, vayan y prepárenme el lugar, ¿cierto? Y resulta que Jesús se sentó con los discípulos a preparar la cena, pero antes de que Él preparara la cena, Él ya había limpiado el templo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse los 7 días y tenía que purificarse todo. Entonces, el judío hasta el día de hoy todavía continúa celebrando el Seder de Pesaj. Con los mismos rituales, posiblemente no los mismos que en ese momento estaba utilizando Jesús, porque el Seder de Pesaj le han añadido algunas cosas los judíos. Algunos aspectos que en ese momento no estaban. Por ejemplo, el de las 4 copas. Las 4 copas no existían en el Seder. Por lo menos existían 2 copas. Y esas dos copas son importantes y significativas para nuestra fe y nuestra salvación. Entonces, ellos se reunieron y ahí había cordero asado. ¿Y por qué lo sé? Ahorita lo vamos a saber. Y había pan sin levadura. Y habían hierbas amargas. Cada una de ellas constituía lo que había sucedido en el Éxodo, que les había dado Dios como ordenanza y como estatuto para que ellos lo siguieran, ellos y sus generaciones perpetuamente. Por eso es que el judío hasta el día de hoy, aunque se convierta, sigue practicando ello. Porque hace parte ¿de qué? De su cultura. De su recordatorio, porque son ellos. Por eso es que el judío, desde que nace el niñito, le enseña lo que sucedió en Egipto. ¿Le estás enseñando a tus hijos lo que has tenido que vivir? ¿De dónde vienes? ¿De tu familia? ¿De tu genealogía? ¿O no tienen ni idea? Wow. Tú sabes que ahí es donde se basa la identidad de ellos. La identidad del judío está, por eso es que no pierden, ¿ves? Donde quiera que vayan, ellos siguen diciendo, somos los hijos de Dios.
y todavía siguen prosperando. ¿Por qué? Porque todavía están afirmados a una promesa en Deuteronomio 8:18 que le dice: te he dado la habilidad de hacer riquezas para confirmar el pacto que juré a tus padres. ¿Ves? Continúan hasta el día de hoy fieles a la ley, al pacto y a las promesas. Por eso es que cuando Pedro habla y dice que nosotros tenemos como más segura la palabra de Dios y los profetas, en la cual nosotros podemos tener como una antorcha que alumbra en la noche. Y Jesucristo estaba alineado a la ley y a los profetas. Y cuando él no hablaba en ninguna cosa inventada. Por eso era que los fariseos y los saduceos lo entendían clarito. Porque cuando él mencionaba y hablaba, él decía: uy, esto está en Jeremías, esto está en Éxodo, esto está en Levítico, esto está... Es más, cuando él confrontó, o cuando fue confrontado, Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Es que yo me meto, me salgo, me entro, me salgo. Cuando Jesucristo fue llevado y tentado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto, estaba ¿en qué? En ayuno. Ay, tú puedes estar en ayuno, pero eso no significa que no vas a ser tentado. O sea, el estar en ayuno no te hace más espiritual. Ay, Señor. Porque como quiera el demonio te viene a tentar. ¿Ves? Es la manera como tú enfrentas eso lo que te hace espiritual. Y Jesucristo lo enfrentó con la palabra de Dios. Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tú le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Y resulta de que ellos se sentaron a la mesa. En la mesa donde se iba a establecer toda nuestra salvación. Y comenzaron a comer el cordero, comenzaron a comer el pan, como recordatorio de lo que había sucedido. Cada uno representando el cordero. Él era el que iba a ser sacrificado a poquitas horas de ese momento. Las ramas, ¿cómo se llama? Las hierbas amargas como representativas del dolor de lo que había sucedido y también del dolor de lo que iban a vivir las personas por la muerte de Cristo Jesús. Pero llegamos a la copa. La copa representaba en ese momento el nuevo pacto. Y no era que era un pacto nuevo, era un pacto que ya había estado establecido hacía muchos años, hacía siglos, desde la fundación del mundo. Porque Cristo fue establecido antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese momento, Él dice: y esta es mi sangre. En recordatorio a la sangre que había sucedido en Egipto, pero también como un representativo de la sangre del gozo de las personas que han de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese recordatorio es cuando Él convierte las aguas en vino. Y el vino trae gozo. Esa sangre que era recordatorio de esa muerte iba a venir en cumplimiento de una sangre que se volvería gozo para nosotros. Y Él se lo dijo a los discípulos: cuando yo me vaya y vean que yo me vaya y vean todas las cosas que me sucedan, entonces después de que yo esté resucitado, su corazón se alegrará. Vino a cambiar esa sangre. Y esa sangre significa el nuevo pacto. Y aquí es donde quiero entrar en otra parte. La parte, yo creo, la más bella y lo más hermosa, que yo espero que en 8 minutos lo pueda hacer. Yo sé que hay muchos detalles dentro de ella, pero es necesario. Él dijo: es necesario que yo tome de esta copa. Y no la volveré a tomar hasta cuando, ¿qué? Hasta cuando regrese. Jesucristo en ese momento estaba haciendo algo simbólico de lo que es el matrimonio de un sumo sacerdote. Cuando un sumo sacerdote se casaba,
o se iba a casar, o así era la costumbre y era la manera en cómo los sacerdotes se casaban, era que el papá enviaba al hijo a la casa del padre de la novia a escoger la novia, ¿cierto? Jesucristo vino ¿de dónde? De afuera, enviado por el Padre para escoger ¿a quién? A su novia, a su iglesia. Pero todavía no ha terminado porque la novia no se ha preparado. Jesucristo puede venir. Es más, Jesucristo vino. Él dice que Juan 3:16 dice, ya está, se me olvidó ya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crece no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero entonces, ¿pero qué pasó? ¿Todos se van a salvar? No. Es duro, pero es verdad. ¿Por qué? Porque no han creído en el Evangelio. Lastimosamente. Pero ¿qué sucede? Que cuando Él toma la copa, Él está haciendo un pacto matrimonial con los discípulos. Porque ellos son 12 discípulos que representan a las 12 tribus de Israel, en el donde estamos representados tú y yo. Las 10 tribus se perdieron, las del norte, y se regaron por el mundo. Ellas se perdieron por causa de Salomón, cuando comenzó a dejar entrar el paganismo de las mujeres con las que estaba. Y como que parece ser que tenía problemas de codependencia. Porque no tuvo el carácter para decirle, mira, aquí no adoramos imágenes ni nada. Pero aceptó y dejó y permitió. Leudó la casa de Dios. Y por causa de la leudación, ¿se dice así? Por causa de la levadura y de la leudación, entonces, ¿qué sucede? Se perdieron las 10 tribus. Y fueron tomadas por los asirios. Y los asirios, cuando tomaron al pueblo, a las 10 tribus de Israel, las dispersó, porque una de las estrategias de los asirios y una de las estrategias del mundo es eso, es quitarte la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este país? Estaban negando la palabra de Dios en este país. ¿Por qué? Porque al negarte la palabra te quitan el mayor instrumento que tú tienes. Esa es la estrategia del sistema. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos le quitaban la palabra de Dios y los dispersaban. Entonces, los sacaban de ahí y los mandaban para un pueblo por allá. Y les quitaban la lengua, ya no pueden hablar la lengua hebrea. ¿Y qué pasaba? Se dispersaban, se perdían y se perdieron. Cuando Jesucristo vino, en Juan dice que a los suyos vino. ¿Cuáles eran los suyos? No, porque la samaritana era una de ellas que estaba perdida, pero resulta que tenía paganismo dentro de ella. ¿Ves? Y Él vino a salvarla, porque era una representación de lo que Él quería hacer con las 10 tribus de Israel, lo que quiere hacer contigo y conmigo, que no pertenecemos a la genealogía del pueblo judío, pero que pertenecemos a la fe de Abraham. Somos injertados, somos adoptados en el olivo. Por eso es que Él dice que cuando Él murió, hizo de los dos pueblos uno solo. ¿Por qué? Porque rompió el velo. El velo que no permitía que nadie entrara al lugar santísimo. Pero cuando lo rompió, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Él hace un pacto, este pacto era de esta manera. El padre enviaba al hijo y le decía, papi, a mí me gusta esa niña, la que está ahí de azulito con blanco, se ve linda. Y dice, está vestida como yo, es señal de Dios. La veía y decía, iba allá, ande el papá, y le decía, mira, a mí me gusta Katie. Y yo quiero hacer un pacto por ella. Y resulta que le ponía un precio. Le ponía un precio. El precio no era monetario, el precio era del valor de ella. ¿Cuál es el valor tuyo y mío para Dios? Él vino de lo alto, llegó a esta tierra, a esta casa, ¿cierto? Nos vio a nosotros y dijo, yo quiero comprarlos. Yo les voy a poner un valor, pero el valor que yo les voy a dar, el valor más alto, es mi sangre. Toda mi sangre.
ni siquiera una gotica. ¿Cuántos de los que se cortan están? ¡Ay! No, toda mi sangre completa. Dice que no es con oro ni plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre de un cordero. Entonces, cuando el hombre llegaba, el joven llegaba, él decía, yo, me gusta. Y si él decía que sí, y la mujer o la novia decía que sí, entonces, ¿qué sucede? Que él le daba una copa, habían dos copas, una copa la tomaba ella y otra copa la tomaba él, y él decía, esta hora es mi sangre. Si tú la tomas, entonces ya tú eres mía. Y somos una unidad ahora, somos un cuerpo ahora. ¿Ves? El cuerpo, la relación del cuerpo no solamente está en el área sexual, sino en el área del compromiso. Se hicieron un cuerpo, en ese momento se hacen uno solo. Y él toma la copa, ella toma la copa, y en ese momento son esposos. Pero resulta que el hombre deja la copa. Y Jesucristo dijo que esta copa la volveré a tomar ¿cuándo? Cuando él regrese. Ay, déjame la copa allí. Y resulta, ay Dios mío, ayúdame en un minuto que yo haga esto. Si no, ustedes me dan 5 minutos, ¿verdad? Amén. Resulta que cuando Jesucristo da la copa a la mujer, y ya ella dice que sí, y ella toma la copa porque había que ver si la novia quería tomar la copa. Eso simboliza que cuando se te presenta el evangelio, tú decides si quieres aceptar o no. Ay, Señor, si no lo aceptas, no eres parte, no eres novia del novio. No eres parte, no eres. ¿Qué te voy a decir? Y resulta de que en ese momento, cuando eso sucede y llegan de acuerdo, el papá le da una dote a la hija para que ella, de acuerdo a esa dote, ella se prepare ¿para qué? Para el matrimonio. Bueno, para el matrimonio según nuestra costumbre, pero no el de ellos, ya ellos están casados, pero todavía no terminaron. Resulta de que le da dote, esa dote, ¿tú sabes qué esa dote significa? El Espíritu de Dios con el cual Él nos sella, que son las arras de nuestra vida, de la seguridad de salvación en nuestros corazones. Esas son las arras que nos da Dios, el Espíritu Santo, las mismas dotes que le da el Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. Cuando eso sucede, el hombre se va para la casa de su padre y dura de 1 año a 2 años en unirse con su esposa. ¿Tú entiendes por qué a la Virgen María le sucedió esto? ¿Tú viste por qué? Porque ella era judía. Y como judía tenía que llevar un orden del matrimonio. Ella ya estaba casada con José porque ellos habían hecho este mismo rito. Por eso es que él dice, no la quiero, la quiero dejar sola. ¿Por qué? Porque no sea que la vayan a matar porque adulteró. ¿Ves? ¿Por qué él dice eso? Porque ya ellos estaban casados. Ellos estaban casados. Ella era la esposa de él. De la misma manera aquí, cuando Jesús le está diciendo, le está enseñando esto, y él se va para la casa de su padre, él está preparando la casa de la misma manera como él nos dice a nosotros, es necesario que yo voy a preparar un lugar para ustedes en esa casa. Y en ese momento que la preparaba, el padre del novio era el que estaba asegurándose que la casa que estaba construyendo el hijo fuera de acuerdo a las necesidades de ese hogar. Y cada vez que el muchacho le agregaba algo a la casa, él tenía que ir donde el padre y decirle, padre, esta casa está bien. Y el padre decía, no, necesito que la pongas más grande, o le amplíes esto, o le pongas esto y aquello. Y el hijo iba y hacía eso. Mientras él hacía esto, la novia se estaba preparando. Conociendo a quién, al novio, vistiéndose con las ropas para el novio. Ves que cuando
Cuando Dios nos llama a nosotros y nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros somos la novia que tenemos que estar siempre, constantemente en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es como conocemos al novio. Y siempre tenemos que vestir con vestiduras esperando que el novio venga en cualquier momento, como le sucedió a las vírgenes, que no tenían aceite porque no estaban pendientes de la palabra de Dios, por lo cual no tenían aceite y no podían tener la lámpara ardiendo, la cual se colocaba en la ventana para que cuando él llegara rápido, porque ella no sabía cuándo iba a venir, él tenía que encontrar esa lámpara ardiendo. Si el novio llegaba a la casa de la novia en cualquier momento y venía de noche, si él veía que la lámpara estaba apagada, el man se daba la vuelta y te dejaba vestida y viendo un chispero. Así de serio era el asunto. Así de serio es la salvación. Así de seria es. Que si tú no tienes la lámpara encendida con el Espíritu de Dios, leyendo la palabra de Dios, entonces el novio se devuelve. Y dice, esta mujer que está aquí no tiene interés. Y era lo que sucedía en las bodas. Es más, es lo que sigue sucediendo en las bodas, porque esa es la manera en que los judíos hasta el día de hoy se casan con esta misma forma, este ritual. No, no es el asunto de que no es que no, yo llevo 8 años casado, yo creo que mañana me voy a casar. Ay, Señor, no me mires a mí porque ¿qué es lo que estamos jugando? Tenemos que ponernos serios. Yo creo que lo voy a dejar hasta allí porque hay muchos más detalles de lo que es esta boda y de todo lo que esto quiere significar para nuestras vidas. Dice que cuando llegó la hora, último dato que les voy a dar. Dice que cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuán intensamente he deseado comer este Pesaj con ustedes. Wow, mira el amor de Dios, mira el amor de Jesús, que él sabiendo que iba a morir, porque una de las cosas con las cuales juraba el novio, cuando le decía esto, él le decía, esta es mi sangre y ya tú eres mi esposa. Y con esta sangre yo me comprometo a morir por ti. De la misma manera como Cristo se comprometió con el Padre cuando el Padre lo envió y a escoger la novia. Y cuando estaba delante de la novia, le dijo a los discípulos, yo me comprometo a morir por ustedes. Porque la manera como los voy a comprar a ustedes es con mi sangre. De la manera como Él nos compró a nosotros, a ti y a mí. Y Él dice aquí, se me perdió. Ay, Señor, ayúdame. Aquí, Lucas 22:15. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles. Otra costumbre, otro rito de parte de los judíos que Cristo practicó en ese momento. Y es que Él se reclinó, significaba que ellos estaban sentados. Él se colocaba de pie y se inclinaba hacia adelante en acción de gracias hacia Dios por lo que Él había hecho en el Éxodo y por lo que Él iba a hacer. Y la costumbre era que se inclinaban hacia adelante en la mesa o se recostaban hacia el otro. Y es por eso que nosotros vemos que Juan se recostó a Jesús en el pecho. No era que era muy bonito, ni era que era muy tierno. Juan era tierno, Juan no era tierno. Era que era la costumbre de ellos de reclinarse. Cada vez que nosotros nos aventuramos a entrar más profundamente en la palabra, nosotros nos damos cuenta que son muy importantes y son significativas.
para que nosotros salgamos de esa nebulosa que muchas veces nos entramos en el evangelio, de que todo es lindo y es color de rosa, que tú te conviertes y Dios va a hacer todas las cosas por ti. Ay, come on. Se me salió el inglés de Barranquilla. No. Tenemos que portarnos serios. Jesús juntamente con los discípulos comieron el cordero. Hicieron esta Pascua. Y Jesús hoy nos está invitando a que nosotros comamos esta Pascua y que nosotros discernamos el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que sucedió y que están allí en la palabra de Dios en Primera de Corintios, los primeros capítulos de Primera de Corintios, es precisamente ese asunto. Había un problema bien grande en la iglesia de Corintios y Pablo fue a resolverlo porque el chicharrón era tan grande, porque no estaban discerniendo y se reunían, porque en los tiempos de las primeras iglesias la gente se reunía con alimentos, el cordero, el pan, para compartirlos unos con otros. Pero como Corintios era una ciudad cosmopolita, llena de otras costumbres y otras culturas que venían y se agregaban. Habían templos paganos y habían de todos, como también existe hoy. Por eso es que muchas personas cuando aceptan a Cristo continúan caminando en ese mundo del paganismo, porque todavía siguen siguiendo las líneas del mundo. ¿Ves? Las doctrinas del mundo. Porque vivimos en un país lleno de muchas culturas. Entonces, en ese momento, cuando Pablo vio que había una cantidad de gente, de cultura, y había unos problemas que se trataban porque tenían el desconocimiento de ¿qué? De la cena del Señor, del Pesaj, del ceder de Pesaj. Y como Pablo era un judío, fariseo, que en cuanto a la ley era irreprensible, conocedor de la ley, él conocía la ley. En ese momento, acuérdense, no había sido escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que ellos leían? El Viejo Testamento. ¿Por dónde se dirigían? Por el Antiguo Testamento, por la ley y los profetas. El Nuevo Testamento fue escrito después por libros, por mucho tiempo después. Entonces él vino a poner un orden. Porque hay que colocar un orden, hay que establecer un orden en las cosas de Dios. Para que la gente no siga fábulas ni cuentos de viejas, como le dice Pablo a Timoteo. Porque el obrero de Dios tiene que ser irreprensible, tiene que ser un hombre intachable, un hombre, es más, dice que el obispado tiene que ser un hombre intachable, marido de una sola mujer, irreprensible, que sea apto para enseñar, no calumnioso. No ha dado al vino. Es más, dice que no sea recién convertido. No los pongas. No pongas un recién convertido. No, pero es que él es muy lindo. No es porque sea lindo. No es porque él se porta. No, tampoco. Que no sea, no ves que puede ser engañado y caiga en el mismo engaño de disolución como cayó Satanás. Porque no tiene el madurez ni el carácter para poder enfrentar el llamado. Y para poder llevarlo como Dios lo ha mandado que sea llevado. Dice, no lo coloques. No coloques No, es que él hizo todo el proceso. No, tampoco. No importa que lo haya hecho. Tranquilo, todavía no ha sido probado. Porque el obrero de Dios tiene que ser probado. Probado. Si no, no puede. Come on, ¿qué pasó? No coloques un recién convertido. Una de las reglas fundamentales para poder escoger un pastor en una iglesia es eso. Que no sea un recién convertido, ni se te ocurra. Va a caer como cayó Satanás. Porque no tiene la madurez. Y yo quiero leerles hoy algo. Porque una de las cosas que Dios me llevó estudiando toda esta semana esto. Y ya voy a terminar. Dios me cambió el evangelio, el mensaje del evangelio. Porque me mostró y me dijo, ha sido muy romántico.
ha sido muy suave, ha sido muy, y eso no trae seguridad, porque termina la gente siguiendo los beneficios antes del compromiso y no se comprometen con el Señor. Dios no me salvó para que yo viviera una vida sin problema. No, parte del llamado de Dios es que vas a sufrir. Ay, Señor, ¿será que yo lo abrazo o no lo abrazo? Que vamos a tener pruebas. Vamos a tener situaciones difíciles. ¿Tú crees que la situación que están viviendo nuestros pastores es fácil? No, es difícil, muy difícil, extremadamente difícil. Nos ha tocado la fibra a cada uno de nosotros, cuánto más la vida de ellos. Pero ¿sabes una cosa? Ellos tienen un testimonio de un Dios que si lo hizo una vez lo volverá a hacer de nuevo. Si lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Y allí es donde está nuestra confianza, iglesia. Porque el Dios que abrió el mar rojo tiene el poder de levantarte de cualquier enfermedad hoy. Y nosotros tenemos, una de las cosas que Dios me confrontó en estos días fue en eso. Porque yo dije, ay, Señor, y mi corazón dijo, se acabó todo. Pero ¿sabes qué me acordé? Yo me acordé de un hombre, de un profeta que dijo, dile a Jaime, tu pastor se llama Jaime, Dios me acaba de decir que en 90 días él va a revertir el diagnóstico del doctor. Y en ese momento llegó a mí, yo dije, ay, Señor, perdóname, porque estoy dudando. Y si ese hombre fue enviado por ti, porque no importa, no se trata del hombre, se trata del que envía el mensaje. Dios va a usar lo que sea para llevar su palabra. Hasta una mula usó. Y si hay hombres que no se levantan a hablar, las rocas dicen que van a hablar. Y en ese momento yo me di cuenta, yo le dije, Señor, perdóname. Pero ¿sabes qué? Yo hoy decido creer en que ese hombre tú lo enviaste y que esa palabra se va a cumplir porque tú lo dijiste. Y yo quiero leerles hoy a aquellos que no han recibido a Jesucristo y que hoy el Espíritu de Dios está moviendo sus corazones a que tomen una decisión por Jesucristo, porque nadie va al Hijo si el Padre no lo lleva. Eres tú, no soy yo. Perdón, es Dios, no soy yo. Yo no llevo a nadie a Jesucristo. Es el Padre, es el que lleva a la gente a Jesucristo, porque ese es un don de Dios. Yo no tengo esa capacidad de dar el don, solamente Él lo hace. Quiero leer para terminar, y que aquellos que quieran hoy tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y su suficiente Salvador, renunciar al pecado, arrepentirse de sus pecados, reconocer que no pueden salvarse a sí mismos y que solamente Cristo medió entre ellos y Dios, pueden tomar esta decisión. Quiero ir a esta proclamación del Evangelio más poderosa que yo he escuchado. Está en Salmo 51. Salmo 51 está. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí viene, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuántos reconocen sus rebeliones aquí? Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Ay. ¿Cuántos reconocen que su pecado está siempre delante? Yo lo reconozco. Siempre tengo esa tentación de querer volver otra vez a ver pornografía. Está delante de mí. Tengo que luchar contra eso. Tengo que recordarme a mí mismo, Jorge, acuérdate del pacto y de las promesas. Acuérdate.
Dios te sacó. Dios te liberó. Dios te justificó. Dios te lavó con hisopo. Él te hizo blanco como la nieve. Recuérdate el llamado. Recuérdate para qué te puso. Recuérdate. Ay, Padre. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuántos creen que han hecho lo malo delante de sus ojos? De los ojos de Él. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Puro en su juicio. O sea, que cuando Él dictamina algo sobre nosotros, Él es puro en lo que dictamina. O sea, que si Él dictamina, eres salvo. Tú eres salvo. No importa qué pecados hayas cometido, no importa cuánta maldad haya habido en ti. Él dice, tú eres salvo porque la sangre de Cristo Jesús fue suficiente para lavarte con hisopo. Y dice, y tenido por puro en tu corazón. Y aquí en maldad he sido formado. Ay, ¿cuántos creen que han sido formados en maldad? Todos hemos sido formados en maldad. No, aquí no hay uno que se escape. Te lo digo sin temor a equivocarme. Dice, y mira lo que dice. Y en pecado me concibió mi madre. Ay. ¿Qué quieres que te diga? Estúdialo. Dice, he aquí, tú amas la verdad de lo más íntimo. Ay, Señor, ¿no te huele conocido? Cuando vas a la presencia de Dios y le dices en intimidad, Padre, hoy le grité a mi esposa de una manera tan terrible. ¿Qué debo hacer? Ve y pídele perdón. Dice, y en lo secreto, ¿en dónde? Me has hecho comprender sabiduría. Tú sabes que la sabiduría nosotros la encontramos en lo secreto. Es en lo secreto. ¿Cuándo? Cuando intimas con Dios. Es por eso que Judas no tenía intimidad con Dios, con Jesús. ¿Ves? Jesús, ¿aló? Yo dije, me lo pagaron. Yo dije, ya se acabó aquí. Yo me asusté. ¿Ya? ¿Se acabó? Oh, se acabó. Me están diciendo que se fue. ¿O se fue la señal? Ah, bueno. No le entiendo, pero bueno. Iglesia, no puedo seguir más. Yo quiero saber cuántos hoy toman la decisión de aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Si hay alguno aquí que hoy desea, hoy ha sido revelado sus ojos, que necesita arrepentirse de sus pecados, confesar que es pecador y aceptar al único y suficiente Salvador de su vida, que levante la mano y me deje saber para yo poder orar por esa persona. ¿Hay alguno aquí que valientemente quiere decir, quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador? Ok, entonces si no hay ninguno, vamos a hacer algo que es muy importante. ¿Sí? ¿En dónde? No veo. Ok, oh sí, aquí, ok, perfecto. Ok, entonces después de que oremos vamos a tomar la Santa Cena rápidamente, ok. Porque decía que tenía que ser rápidamente. Así que Padre, te doy gracias, repitan conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que soy pecador y que no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco
que solo contra ti he pecado. Hazme conocer lo que tú tienes para mí en tu justicia. Revélame a tu Hijo Jesucristo y escríbeme en el libro de la vida. Yo tomo la decisión hoy de aceptar tu Cordero, que quita mi pecado, que me lava y me acerca a ti, a tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre oro, amén y amén. Dios los bendiga. Iglesia, ¿dónde está Junior? Pastor Junior, por favor. Quiero que nos dirijas en la Santa Cena. Ya tú eres un experto, ya has casado 2 personas, ya el hombre es experto. Bueno, familia, pongámonos de pie. Estamos celebrando primeramente la vida de ¿quién fue que recibió al Señor? Levante su mano, por favor. Celebramos, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la familia de Dios. Y esa salvación que el pastor Jorge nos acaba de enseñar es solamente posible por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por sus llagas fuimos sanados. Él entregó su cuerpo para salvación y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y realmente, si no hubiera sido por ese sacrificio, no estuviéramos aquí. Y Jesús le dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que tomamos el pan y tomamos del fruto de la vid, estamos recordando la muerte de Jesús, y no solamente que murió, sino que al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Y cada vez que tomamos esto, lo hacemos recordando ese sacrificio. Y dice su palabra en la instrucción que nos dio, que lo hagamos hasta que Él venga. Así que yo quiero invitarlos a que tomen en este momento del pan y beban del vino, del juguito de uva. Y por un momento cierren sus ojos y recuerden aquel lugar de donde Dios los sacó. Aquel lugar y aquel momento en que el Espíritu de Dios intervino en su vida, donde hizo un antes y un después, donde los ojos del entendimiento fueron abiertos, donde hubo convicción de pecado. Ese momento en donde estaban cansados, desahuciados de vivir la vida a su manera. En ese momento Dios trajo salvación a tu vida. Recuerda siempre ese lugar oscuro cada vez que tomes la Santa Cena. Así que, Padre Santo, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la autoridad que Él nos dio, porque Él nos reconectó y nos reconcilió contigo a través de su sacrificio. Te damos gracias, Señor, por haber muerto por nosotros, por haber resucitado, Señor, y por la promesa que nos has dado de que así como tú levantaste a tu Hijo dentro de los muertos, así también nos resucitarás a nosotros y nos glorificarás para una eternidad. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. ¿Por qué no le das gracias ahí donde tú estás? Padre, te damos gracias por tu sacrificio. Jesús, te damos gracias por haber muerto por nosotros, y recibimos este regalo, Señor, una vez más en nuestros corazones para vida eterna. Te amamos y pedimos, Señor, que todo lo que hagamos con nuestra vida sea una respuesta de todo lo que tú nos entregaste. En el nombre de Jesús, amén. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.